Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Excel, donde en esta ocasión vamos a comenzar el tema de macros. Si es la primera vez que nos ves y si te gusta nuestro contenido o te gusta aprender en cuanto a Excel, Power BI, programación, etcétera, te invito a que nos dé la oportunidad de conocernos y si te gusta, que te suscribas y así nos puedas apoyar con algún comentario, sugerencia, etcétera. Y bien, como les decía, vamos a continuar nuestro curso. Vamos a comenzar el tema de las macros. Donde, ¿qué es una macro? Una macro es poder hacer tareas de manera repetitiva, ya sea mediante un código o mediante una grabación del mismo, para poder evitar hacer cosas de manera repetitiva, como bien lo decía. ¿Esto cómo nos podría ayudar? Por ejemplo, si nosotros diariamente en nuestro trabajo tenemos que hacer repetidamente, dar formato a una cantidad innumerable de información o hacer capturas de datos, muchas cosas que son de manera repetitivas, la macro nos puede ayudar a eficientizar todo eso. ¿De acuerdo? Como les decía, vamos a ver las maneras de crear las macros. Vamos a empezar desde cómo grabar una macro, ¿de acuerdo? Y en siguientes cursos, perdón, en siguientes videos posteriores a este, porque vamos a irnos paso a paso, vamos a ver cómo crearlo desde código. En lugar de grabarlo, vamos a crearlo con código con Visual Basic, que se conoce como VBA, que es Visual Basic for Application. Así, Visual Basic for Application. Application. ¿De acuerdo? Normalmente se conoce así, VBA. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a conocerlo aquí. Vamos a darle un clic para que vayan familiarizándose. Y es como podemos ir creando con el lenguaje de programación que les comento que se llama Microsoft Visual Basic para aplicaciones. O su nombre en inglés, que es como se conoce normalmente, que es este. Ahora, si ustedes no tienen esta pestaña de programador o desarrollador, que en algunos Excel así es como aparece, ¿cómo podemos habilitarlo? Porque normalmente no está aquí por default. Podemos irnos aquí a archivo, después en más. Yo estoy en un Excel 2019. Vamos a, como les decía, a archivo, después más y en opciones. Y dentro de opciones nos vamos a personalizar cinta de opciones. Y del lado derecho donde dice pestañas principales, aquí buscamos la que diga programador o desarrollador. Si ustedes la tienen deshabilitada, solo es cuestión de habilitarla, ¿de acuerdo? Yo ya la tenía previamente habilitada, pero aquí es como les muestro cómo poderla habilitar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer en este ejemplo, darle formato a este texto y luego replicarlo para este, ya sea que sea en la misma pestaña, en otra hoja o incluso en otro libro. Para empezar, vamos a darle un clic aquí donde dice grabar. Y cuando empecemos a grabar, lo primero que va a empezar a hacer es tomar en cuenta Excel todos los movimientos y pasos que hagamos para poderlo replicar en nuestra macro, ¿de acuerdo? Por lo que si seleccionamos o cambiamos algún carácter o algún dato, eso lo va a estar aplicando como parte de la macro. Muy bien, voy a dar un clic aquí en macro y me pregunta cómo se va a llamar la macro. Antes de continuar, abajo de grabar macro hay un botón que dice usar referencias relativas. ¿Se acuerdan que vimos en el curso lo que es referencia relativa y referencia absoluta? Si yo grabo una macro con referencia absoluta y yo grabo todos los cambios en este cuadrante, al grabarlo con referencia absoluta, no me voy a dejar modificar esta parte. ¿Por qué? Porque está grabado sobre una referencia absoluta. Me va a dejar grabarlo en la segunda hoja en esta misma parte porque es una referencia absoluta. Siempre lo que esté asignado en las mismas coordenadas. Pero no en esta. Por eso está el botón aquí que dice usar referencias relativas. Así no me importa si está en esta parte o en esta parte la información. ¿De acuerdo? Vamos a hacer los dos ejemplos para que quede mucho más claro. Vamos a grabar macro. Macro. Aquí el nombre de la macro tiene que estar todo pegado. Dar formato absoluto. Absoluto. Ahí está. Vamos a poner la descripción. Y también nos da la opción de poner
método abreviado, por ejemplo, para que sea una tecla rápida. Pero al hacer esto, siempre hay que tener cuidado en no sustituir los métodos abreviados que ya tiene Excel por default, como el control C, que es copiar, control V, pegar, y el control P, perdón, que es para imprimir o ver la página. Por eso es conveniente tener cuidado cuando hagamos esto. Y me pregunta dónde guardar la macro. Yo lo voy a dar en este libro, ¿de acuerdo? Y vamos a poner en la descripción, crear macro para dar formato con referencias absolutas. Vamos a dar a aceptar. Y a partir de aquí es donde Excel va a empezar a grabar lo que hacemos, ¿de acuerdo? Me voy a inicio para dar formato. Y cuando vayamos a seleccionar información, no es conveniente arrastrarla con el ratón de esta manera. ¿Por qué? Porque si en esta donde vamos a copiar o en otra hoja tiene más columnas o hacia abajo tiene más filas, no nos va a tomar en cuenta. Por lo que lo recomendable es siempre hacerlo con Control, Shift y la flecha hacia donde vamos a ampliar la selección. Para que cuando lo vayamos a hacer o replicar en otro lado, no importe si es mayor o menor la cantidad de celdas, perdón, de filas o columnas. ¿De acuerdo? Vamos a dar un formato a este encabezado. Voy a ponerle este celeste. Y a este vamos a darle otro color para que no lo almacene. Vamos a también darle una cuadratura. Y al precio de venta vamos a darle un formato de moneda o contabilidad para que nos ponga el signo de pesos. Muy bien. Y vamos a ajustar las celdas para que esté todo perfectamente. Y hasta aquí vamos a detener lo que es la grabación. ¿De acuerdo? Ahora vamos a tratar de replicarlo en la siguiente hoja aquí. Y para replicarlo, ¿cómo lo hacemos? Para hacer todo lo que hicimos, pero ya no de manera manual, sino usando la macro. Me voy aquí a macros y aquí me pone los nombres. ¿Qué macro quiero usar? Bueno, quiero usar la macro de dar formato absoluto. Ejecuto y se fijan que ya me modificó todo lo que hicimos solamente dando un clic en ejecutar macro. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a poner en prueba lo que les decía. Si yo lo quiero ajustar aquí, vamos a ver qué es lo que pasa. Macros, ejecutar y no me hace nada. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que les comentaba, que me lo está manejando como referencia absoluta, no como referencia relativa, que aquí nos explica nuevamente lo que es la referencia relativa. Muy bien. Ahora lo que sigue es crear la referencia relativa, o más bien crear la macro con referencia relativa. Es muy importante hacerlo de manera correcta porque de lo contrario puede marcar error. Ahorita lo voy a hacer de manera errónea para que veamos cómo corregirlo. Vamos a usar referencias relativas. Vamos a darle grabar macro. Macro. Dar formato relativo. Dar formato con referencia relativa. Vamos a darle a aceptar. Vamos a sustituirla. Esta ya la había creado previamente, pero vamos a sustituirla. Y nos vamos al menú inicio. Y aquí empezamos a seleccionar. Se fijan que estoy seleccionando con el mouse. Aquí es donde ya estoy haciendo mal. Vamos a seleccionarlo de izquierda a derecha. Recuerden siempre hacerlo con Control Shift o la tecla hacia la derecha, porque recuerden que si lo hacemos con el mouse o el ratón nos va a marcar error. O si estas donde queremos replicarlo es más amplio, nos va a marcar también error. Vamos a darle estilo de celda. Le voy a dar este de énfasis en color. Y aquí, como estoy seleccionando con el mouse o con el ratón, aquí ya me empieza a generar ruido la macro. Ya no me va a hacer lo que yo quiero. Pero como quiera voy a completar el ejercicio para que veamos cómo corregirlo. ¿De acuerdo? Aquí ya lo tenía previamente seleccionado esta opción de contabilidad. Le voy a dar otro formato de moneda para que veamos el cambio. ¿De acuerdo? Ahí ya concluimos todo, por lo que doy un clic aquí para concluir la macro. La detengo y vamos a ejecutarla en la siguiente hoja, aquí. Y vamos a ver
¿qué es lo que pasa? ¿Se fijan? Me marca un error. Aquí a darle depurar me señala todo esto. Ahorita todavía no conocemos toda esta situación, pero es para que nosotros vayamos viendo qué tipo de errores va a marcar, ¿de acuerdo? Como les decía, así es porque lo hicimos con el mouse. La forma correcta es hacerlo como ya les había dicho anteriormente, con el teclado para que no haya ningún error. Me voy nuevamente aquí en vendedores, voy a las macros, selecciono esta que le hicimos erróneamente, la elimino, voy a darle que sí. Y vamos a darle el formato que tenía inicialmente, este. Ahora sí, vamos a hacer la macro de manera correcta. Voy a utilizar las referencias relativas que la habíamos puesto en el video, en el ejercicio anterior. Voy a dar grabar macro, dar formato relativo, dar formato con referencia relativa, aceptar. Me voy aquí a inicio. Y ahora sí, aquí donde estoy en las teclas, estoy en la columna D4. Me voy a posicionar con las teclas donde quiero iniciar. Con la tecla Control, Shift y en este caso a la derecha, voy a seleccionar hasta dónde va a abarcar. Se fijan que no he seleccionado la tecla donde me voy a posicionar dentro de esta parte, porque si lo hago es donde me marca el error. Selecciono el estilo de celda, énfasis 2. Ahora voy a darle color a esta parte de la tabla, seleccionándolo siempre con el ratón, perdón, con las teclas. Nuevamente estilos de celda, este porcentaje, y ahora nos vamos nuevamente a el precio de venta. Voy a regresarlo a moneda, que es muy parecido, y concluimos. Yo lo tenía todo seleccionado, pero igual para que no se quede seleccionado en las futuras donde vayamos a copiarla, se quede de esa manera. Por lo que ya con esto ya concluimos. Vamos a detener la grabación y vamos a ejecutarlo. Vámonos aquí a vendedores. Me posiciono así con el ratón aquí, donde voy a iniciar la macro. Voy a macros, dar formato relativo y ya vemos cómo si funciona. Vámonos a esta sección, darle macros, dar formato relativo y también lo hace. Nos vamos aquí en la siguiente. Ya está seleccionado en esa parte. Macros, dar formato relativo y lo hace. Aquí también, macros, dar formato relativo. Y ya me lo hace exactamente igual, funcionando como les digo. Hay que tener cuidado cómo lo seleccionamos con el teclado. Bien, ya por último, ya que vimos cómo replicar la macro, ahora nos queda ver cómo guardarla. Vamos a dar un clic aquí en el disco y vemos cómo nos marca el siguiente error. Dice, las siguientes características no se pueden guardar en libros sin macros. Proyecto de VB, que es Visual Basic. Lo que nos pide es que guardemos este archivo con las características de una macro, no como un archivo como tal. Para eso podemos darle aquí sí y seguir las instrucciones, o podemos hacerlo aquí en guardar como, a darle en la tachita, o si no archivo, guardar como. Y el nombre del archivo vamos a ponerle macro vendedores Visual Basic, vamos a ponerlo así. Y en tipo tenemos que ponerle libro de Excel habilitado para macros, para que nos permita guardarlo, ¿sí? Se fijan que ya nos quitó este porque tiene diferente extensión. Vamos a darle guardar. Y ya quedó guardado como un archivo de Excel convencional, pero con macros, ¿de acuerdo? Vamos a cerrarlo y vamos a abrirlo nuevamente. Aquí está, macro vendedores Visual Basic, que así fue como le pusimos. Al abrirlo, se fijan que me manda una advertencia de seguridad. Dice, las macros se han deshabilitado. Podemos darle habilitar contenido para que nos permita seguir utilizando las macros que acabamos de desarrollar, o macros que vayamos a ejecutar, u otras macros que nos hayan proporcionado, ¿de acuerdo? Vamos a darle habilitar contenido y ya están habilitadas las macros para trabajar en este libro nuevamente. Muy bien. Espero que haya quedado claro, les haya gustado, y si fue así, por favor denle manita arriba, suscríbanse al canal y quedamos a sus órdenes para cualquier duda. Que estén bien, hasta luego.